Hola, yo soy Javi Roth. Bienvenidos a La Terapia, un espacio de introspección donde transformamos las cosas del día a día en aprendizajes y conciencia. Este episodio es patrocinado por el libro Tu mejor versión de Abbey Road. Consíguelo en www.laterapiapodcast.com y en amazon.com y Amazon MX. Hola, bienvenidos a La Terapia. Yo soy Abbey Road y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que ya desde hace tiempo la había traído ahí como que en la mira y estoy súper contenta porque quería justamente que nos hablara del tema del día de hoy. Dije, no hay mejor persona que ella y te la presento poquito. Ella es instructora del Eneagrama. Es podcaster en Entre Voces, es coach de bienestar emocional y espiritual, es una persona clarisensible y sanadora. Así que con ustedes, aquí está Bere Márquez. Bere, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Avi, muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que me encanta hablar de estos temas y yo feliz, en donde me invitan, casi la mayoría de las veces digo que sí, cuando se trata de este tema de enneagrama. La verdad es que me encanta, así que a tus órdenes y en lo que pueda servir, aquí estoy. Oye, fíjate que yo no había escuchado de este tema, o sea, como que no lo tenía muy claro hasta que como que te conocí y vi que empezaste a hablar de esto y se me hizo algo súper interesante. Y sé que como yo, hay muchas personas que, oye, pues a lo mejor escucharon algo, pero no saben bien de qué se trata. Así que el día de hoy quiero que justamente nos hables de esto. Y para empezar, me encantaría primero que nos pudieras como definir qué es el eneagrama. Claro que sí. Bueno, el enneagrama es una herramienta milenaria, o sea, es una herramienta que de verdad se conoce desde hace muchísimos años. Lo que pasaba es que se transmitía como de persona a persona, o sea, no había un documento, un libro, algo, ¿no? Un escrito. Entonces, algunas personas empezaron a llevar esto a, digamos que a la educación, a los libros, y empezaron a escribir acerca del enneagrama de todo lo que habían descubierto. Principalmente fue Gurdjieff, una persona que pudo entrar a las tribus de los sufis, que es de donde se origina todo esto, y él pudo traer toda esta información a otros grupos. Después se hicieron los libros que conocemos actualmente. Entonces, el enneagrama es una herramienta de la psicología que nos sirve para saber 9 tipos diferentes de personalidad, con sus luces y con sus sombras. O sea, para conocer totalmente 9 tipos de personas diferentes. ¿Ok? Entonces, principalmente esa es la función del enneagrama. Es como un mapa, es como un manual, ese manual que de repente andamos buscando de cómo conocer más a una persona o cómo saber cómo soy, me acerca muchísimo esta herramienta del enneagrama. Entonces, por eso, digamos que últimamente la gente lo empieza a conocer más, ya que se habla mucho del autoconocimiento y el enneagrama es una herramienta ideal para esto. Entonces prácticamente nos puede servir como para poder identificar, ¿no? Este tipo de persona es así o cómo la puedo tratar. Y algo que te quería preguntar, yo, por ejemplo, o las personas se pueden identificar con un tipo y después a lo largo de su vida, como que ahora ya no tanto con este, ahora con esto, o sea, puede variar, cambiar o no. Me encanta que me hagas esa pregunta porque siempre me la hacen, así que son dudas de toda la gente. No, se nace con un eneatipo y se muere con un eneatipo. Ok. Se dice que se nace porque últimamente las investigaciones nos han llevado a ver que todo viene desde vientre materno, ¿okay? Que la gente ya trae una tendencia a cierto tipo de personalidad. Cuando naces, lo que pasa es que tú adquieres del medio, de tus padres, educadores, algunas características que te llevan como a perfilar esa personalidad y a crearla. Entonces, realmente tú eres como el creador de esa personalidad y esa va a ser algo que te va a ayudar toda la vida. No es malo tener una personalidad, es algo que te va a ayudar para poder saber cuál es tu, digamos, tu sentido de vida, tu misión de vida, todo eso va aunado a la personalidad. Es como donde tienes tus herramientas. La situación o el problema es que la gente se identifica con esa personalidad y creemos que somos eso. Y yo siempre le digo a la gente que somos algo mucho más grande que eso. Entonces,
La personalidad es simplemente una herramienta en nuestra vida. Es para eso que nos sirve. Por eso desde que nacemos hasta que morimos, o sea, va con nuestra misión de vida, va pegada a nosotros en ese aspecto, nada más como una herramienta más que le va a ayudar a nuestro ser, a nuestra alma, para desempeñar esas funciones que tenemos que hacer aquí en la Tierra. Ya, y había escuchado que tú también mencionas sobre los eneatipos. Me imagino que son estos de que los 9 tipos que comentas, ¿no? Exacto, sí. Y digamos que de acuerdo a la pregunta que me hacías anteriormente, muchas personas piensan que se pueden cambiar de eneatipo. Ok. El eneatipo así se le llama al tipo de personalidad. En eneagrama tenemos como muchas formas de llamarle a las cosas. Entonces, eneatipo es como decir el tipo de personalidad. Entonces, te refieres, por ejemplo, al eneatipo 1, eneatipo 2, eneatipo 3, etcétera. Y siempre también le digo a la gente, no quiere decir que decirle eneatipo 1 sea mejor que otro o que sea un nombre, simplemente se le pone para identificar al tipo de personalidad. Pero puedes llamarle el perfeccionista, puedes llamarle eneatipo 1, es simplemente para identificarlo. Entonces es eso, es un eneatipo. Hay personas que de repente les conviene cambiar o dicen, yo quisiera ser este eneatipo, entonces por eso dicen, antes era tal eneatipo y ahora soy tal eneatipo, pero eso no existe en el eneagrama. O sea, tú siempre vas a seguir siendo ese eneatipo, pero más bien es que te identificas con ese eneatipo y lo único es que tú te integras hacia otra personalidad y por eso pareciera que cambia tu personalidad, pero no es esa la realidad, sino que simplemente digamos que te vuelves en tu mejor versión. Y eso es lo que sucede, que te pareces a otro eneatipo, pero no te conviertes en el otro eneatipo. Ok, entonces uno se puede identificar, ¿no? De que, bueno, yo por las características considero que soy este eneatipo, pero también hay otras características de otro con las que uno se puede identificar, solo que hay unas que están más marcadas que las otras, ¿no? Exacto. Mira, siempre me preguntan porque cuando empiezan a conocer el eneagrama, hay personas que, por ejemplo, ya conocen el eneagrama, ya hicieron un test y saben cuál es su personalidad que salió mayor, ¿no? Con mayor puntaje. Y dicen, soy personalidad tal. Y cuando empiezan a conocer un poco más del eneagrama, empiezan a darse cuenta de muchas características que se parecen o que tienen también la persona o que ha madurado y parece que tiene otras. Entonces, se confunden muchísimo las personas y dicen, antes era este eneatipo, ahora soy este eneatipo. Y no es así. Lo que pasa es que a veces contestan mal el test y se quedan con una idea y a la hora que conocen la herramienta y conocen más acerca de las personalidades, empiezan a darse cuenta que tienen otras características. Eso me pasó a mí cuando conocí el eneagrama. Entonces, te puedes dar cuenta que realmente no eras ese eneatipo con el que te identificaste en el test y que realmente eres con el que te estás dando cuenta a través del conocimiento de la herramienta. Y la otra cosa es que las características, por ejemplo, del eneatipo en el que te integras, muchas veces no, digamos que las rechazas, no son afines a ti, porque normalmente nos va a costar trabajo, ¿no? Ir hacia nuestra mejor versión. Entonces, eso es un poquito lo que la gente a veces dice, yo prefiero esto porque es el camino más fácil, y dicen, yo quiero ser este eneatipo, ¿no? A veces me han dicho cosas como, soy un eneatipo, por decir, 6 con ala 8 y no tiene nada que ver. Están equivocados. O sea, no puede ser un eneatipo 6 con ala 8 porque no existe. Entonces, por eso es importante conocer bien la herramienta, porque si no, la gente se empieza a confundir mucho con la información. Y eso que acabas de decir ahorita, que soy un eneatipo 6 con ala, así dijiste, con ala 8, Exacto. quiere decir que como que soy de ese, pero también poquito del otro, o puedo transformarme en el 8. Digo, si nos puedes Ajá. explicar poquito de eso. Claro, te cuento. Mira, los eneatipos tienen alas, así se les llama porque son, digamos que las dos personalidades que le van a aportar características y que le van a ayudar a ser su mejor versión. Entonces, el eneagrama es como una ruedita, ¿no? Tiene un símbolo. Entonces, están los números situados en un círculo y se cierra ese círculo. Entonces, es del 1 al 9, como si fuera un reloj. El 1, sus alas son 9 y 2, que son los números que están al lado. Y así sucesivamente, ¿no? El 2, sus alas es 1 y 3.
Digamos que esas personalidades son las que van a aportarle características, pero no quiere decir que esa personalidad sea la otra, ¿ok? O sea, por ejemplo, una personalidad tipo 1 puede tener a la 2 y ser más ayudador. En un ratito te explico todas, seguro me las vas a pedir. Claro. Y un eneatipo, un eneatipo 1 puede ser, tener a la 9 más desarrollada y ser más pacifista, porque el eneatipo 9 es lo que le gusta, ¿no? Entonces son dos eneatipos unos muy diferentes, pero al mismo tiempo son perfeccionistas, que eso es lo que caracteriza al eneatipo 1. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante de conocer. No quiere decir que tú seas un eneatipo 1 y te conviertas en 2 por ayudar tanto por tu ala, sino que simplemente va a ser un aporte a tu personalidad que te va a ayudar a ser perfeccionista, pero con todas las características de un ayudador. Entonces es un poquito el juego del eneagrama, es un sistema. Y sí hay cosas que a veces cuando lo conoces por primera vez te confunden muchos términos, conocimientos nuevos, es aprender algo nuevo. Entonces es por eso que es importante siempre que te guíes de un libro, un método, un taller, un asesor, porque si no, sí te crea mucha confusión en tu vida todo esto. Claro, y a lo mejor puede ser más claro ya cuando, como dices, como alguien que está trabajando mucho en su persona y que se puede ir convirtiendo justamente en esa mejor versión o en ese crecimiento personal individual que ya lo puedes identificar más. Y creo que puede ser también a veces como complicado el identificarte, porque en las cosas buenas de volada, ¿no? Nos ponemos, claro, eso sí soy yo, pero ya cuando nos tocan esas cositas que no nos gustan, híjole, como que a lo mejor te puede costar un poco poder como decir, bueno, pues sí, sí soy yo, ¿no? Porque como dices, está en la parte de la luz y de la oscuridad, o como en lo bueno y en lo malo, y yo creo que justamente es el equilibrio, ¿no? Lo que hace Totalmente. que estemos bien. Sí, y me encanta que lo digas porque he tenido personas en mis talleres en donde ven las características positivas y me dicen, veré, me identifico con todo esto, pero con lo negativo no. Entonces, hay otras personas que me han dicho, pero puedes omitir toda la parte negativa, porque ahora nos gusta hablar mucho de todos los aspectos positivos y está bien. Pero en el enneagrama necesitamos conocer los aspectos negativos y aceptarlos en nosotros, ¿no? Entonces, eso es la riqueza del enneagrama. Yo creo que la clave es esta: el conocer las partes oscuras de nuestra personalidad, las partes negativas, aceptarlas, integrarlas, y no quiere decir con esto digamos, que sigamos siendo unas personas negativas, oscuras, malas, por llamarle de alguna forma, sino que simplemente es aceptar que muchas veces yo puedo ser una persona, por ejemplo, vanidosa o egoísta, etcétera, ¿no? Es aceptar esas características que no me hacen ser mi mejor versión para simplemente darme cuenta, decir sí, sí, muchas veces soy una persona perezosa o muchas veces soy una persona muy cobarde, etcétera. Y cuando yo acepto esas características, digamos que se hacen chiquitas, no quiere decir que desaparecen, pero las vas como aceptando y reconociendo, y eso va haciéndose más pequeñito en tu vida, no pesa tanto y no te deja esos bloqueos y puedes avanzar más hacia tu mejor versión. Ese es un poquito este sentido del enneagrama y de conocerlo, y por lo que a mí me encanta compartirlo. Me encanta y sabes que creo que es algo muy importante porque yo también creo que pues los defectos, tanto como las virtudes, las tenemos integradas por alguna razón. Y como dices, no porque sea malo, al contrario. Es decir, oye, soy una persona, no sé, muy impuntual, ¿no? Y no me gusta. Bueno, tienes la oportunidad y por algo tienes eso para observarlo y justamente transformarlo en lo opuesto, ¿no? Y cualquier cosa. Yo creo que todo, justo como decíamos, en equilibrio, funciona perfectamente. Y bueno, a lo mejor ahorita las personas están, bueno, ok, y yo cómo sé cuál soy, ok, y claro que te iba a preguntar si nos podías hablar un poquito sobre cada tipo para ver si las personas se pueden identificar con alguno. Claro que sí, voy a tratar de hacerlo más breve. Mira, hay miles de características de cada eneatipo y aquí es donde las personas luego se me confunden mucho, porque yo digo muy poquitas características de la personalidad y entonces la gente empieza a decir, oye, yo tengo de esta y tengo de esta y tengo de esta, y empiezan a decir, tengo de todas. Y obvio, pues sí, somos humanos, todos tenemos de todas, pero va a haber una
que si tú vas muy hacia adentro de ti, te vas a dar cuenta realmente que esa es la que pesa más en ti, o sea, que normalmente te vives haciendo eso. Entonces, esa es, digamos que tu personalidad con la que te empiezas a identificar, ¿ok? Entonces te los voy a decir súper rápido. Bueno, el eneatipo 9, siempre me gusta empezar con el 9, porque es un eneatipo que se deja mucho a sí mismo de lado, no le gusta ser el centro de atención, entonces yo siempre lo pongo primero. El eneatipo 9 es un número que busca la paz, es lo primero que busca el eneatipo 9, no le gusta el conflicto. Y ante los conflictos siempre o huye o intenta terminar ese conflicto. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, yo en algo que tú estabas hablando, justamente Clubhouse, vi que justamente lo que dices, que el eneatipo 9 es esta persona que como que paz, ¿no? Como que paz antes del conflicto, como mediadoras, como super paciencia, ¿no? Sí. Y que incluso en trabajos, porque eso también me gustó mucho, que podías dar algunos ejemplos de en lo que se dedican las personas que eran, por ejemplo, podrían ser terapeutas o yogis, ¿no? Personas que pueden ser guías de meditación o que practican mucho la meditación, que totalmente no les gusta la atención y que siempre tratan de poner a los demás antes, tanto que a veces hasta se olvidan de ellos mismos, ¿no? Y son más como pasivos, no tanto de acción, o pueden ser como estas personas embajadores, diplomáticas, y como dices, no quiere Totalmente. decir que ya nada más por eso, no, yo no soy nada y no, pues es algo muy extenso, pero como que para que más o menos puedan decir, ah, puedo medio entrar ahí, ¿no? Claro que sí. Mira, el eneatipo 9, esa personalidad a veces es muy curioso porque son personas muy tranquilas, son como muy buenos amigos, tranquilos, esa persona en la que puedes confiar y que a veces desespera mucho a otras personas porque le dices, paso por ti a tal hora y no están listos. O sea, tienden a ser como un poquito más flojitos, pero no es que sean flojos, siempre lo digo, porque ellos muchas veces son muy activos, son más activos que otros números del enneagrama. Lo que pasa es que a veces tienen esa pereza, no nada más es de actividad física, sino que esa pereza a veces también es mental. O sea, de qué flojera lidiar con esto y como no quieren meterse en conflictos, ellos prefieren como darle la vuelta a ese asunto y lo cambian por algo más a gusto, más confortable. Esa Como es que una fluyen palabra. más. Totalmente, o sea, ellos es una palabra así confortable, les encanta. Tú los puedes asociar, por ejemplo, con una velita prendida. A mí me gusta a veces en mi Instagram, hago estas como comparaciones con objetos y me gusta jugar un poco con el enneagrama de cómo sería si fueras un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo 9 puede ser, a veces les digo, puede ser ese mueble de tu casa que no, una lámpara, ¿no? Un mueble que no ves, o sea, y que no te das cuenta que está ahí hasta que necesitas su luz. Y entonces vas y la prendes, ¿no? Así es el 9. Es esa persona que está ahí para cuando la necesitas y que no te acordabas que estaba ahí y que no te das cuenta que está ahí, ¿no? Que siempre está ahí. Lo que pasa es que ellos, digamos que como huyen del conflicto, si ellos ven que, por ejemplo, tomar una decisión va a ser un problema, prefieren decir lo que tú digas. Si digamos que decidir sobre de qué compro es un problema. Entonces prefieren rutinas. Entonces, si a ellos les funciona comer todos los días, por ejemplo, los lunes, atún con mayonesa y pan, eso van a comer todos los lunes. Y lo tienen así, casi casi en su refrigerador, ¿no? Ya listo para los lunes. Es impresionante. Porque si no, es un problema para ellos o para los otros. Si alguien dice, oye, no, hoy no quiero comer esto, y o sea, vive en familia y dice lo que tú quieras y se adapta, ¿no? Pero por dentro no están así de adaptados, o sea, por dentro ellos pareciera que están en paz, pero por dentro están en un conflicto tremendo. Entonces, están así como en como si fuera una madeja de hilo toda revuelta, ¿no? De que no saben realmente qué hacer con su vida o para dónde ir, etcétera. Oye, y no sé si estoy en lo correcto, pero pareciera que por tratar de evitar el conflicto externo, el conflicto se hace interno, ¿no? Porque es como, Totalmente. pues ya no quiero, ya me estreso, como que no quiero tomar decisiones, lo que tú quieras, pero en realidad no es lo que tú quieres, entonces como que, Exacto. Pero además, haz de cuenta que tú lo dijiste súper bien, el conflicto se hace interno y como a ellos no les gusta ver conflictos, huyen de ese conflicto. Entonces son personas
digamos que se elevan, ¿no? Espiritualmente, se desconectan de este plano terrenal y de repente las ves idas totalmente y les preguntas dentro de la conversación, oye, ¿cómo ves? ¿A ti qué te pareció? Y te dicen, ¿de qué? ¿De qué hablabas? Porque no están aquí, porque dentro, como decíamos, está ese conflicto que no les gusta ver, que mejor se escapan a otra dimensión, a otra realidad. Entonces es un poco el eneatipo 9. Pareciera que es el más pacífico de todos y el más tranquilo, pero por dentro es todo este relajo de vida, ¿no? De conflictos. Como Y a caos. veces un caos, y a veces ese caos se ve en sus propias vidas, pero ellos no lo ven. O sea, digamos que, por ejemplo, en su familia está habiendo problemas, situaciones importantes, por ejemplo, situaciones que tengan que ver a lo mejor hasta con em, salud de sus familiares o el aspecto emocional de algunos de sus familiares, y ellos no lo ven porque no lo quieren ver. Y pareciera que todo está bien y lo disfrazan como todo está bonito. No como un 7, que por ejemplo el 7 sí es muy optimista y trata de verle el lado bonito a todo, sino que el 9 más bien piensa, aquí no hay problema, todo está bien, está en orden. Es un poco Wow. esto, ¿no? Pues muy interesante. Y bueno, supongo que con el que ibas a seguir era el El 1. eneatipo 1. Ok, cuéntanos Así más. es. Bueno, vamos con el 1, que es el eneatipo que le llaman el perfeccionista. ¿Ok? Este eneatipo le gusta corregir errores. Es como su naturaleza. Digamos que de los eneatipos, esa es la naturaleza, ¿no? Y el 1 va a estar corrigiendo tus errores y o sea, los propios errores. Ajá. El primero ve sus errores, entonces todo el tiempo está hacia adentro viendo en dónde se equivocó, que si hizo alguna cosa muy pequeñita se da cuenta inmediatamente de que digamos que se equivocó, que hizo algo mal. Y en esa situación, como él no quiere ver los errores que está cometiendo, voltea a ver también los de los demás para comparar un poco que no es el único que está cometiendo errores. Entonces le encanta estar fijándose. Además, que lo hace como en un sentido de ayudar al otro. O sea, el eneatipo 1 no piensa que te va a molestar al estarte diciendo, oye, tu cuadro tienes atrás, está chuequito, muévelo. O sea, la otra persona dirá, oye, perdón, mi teléfono está aquí sonando. No te Eh, preocupes. la otra persona dirá, ¿qué más da, no? O sea, a mí no me importa que esté chueco. O ¿por qué te me vas a decir tú? ¿Por qué me vas a meterte con mis cosas o con mi vida? O sea, por ejemplo, algunos en el tipo 1 llegan y te dicen cosas en tu vida que estás haciendo mal y a otras personas no le preguntaron. Entonces, habrá eneatipos que lo acepten muy amablemente y le digan, gracias, lo estaba necesitando, y habrá otras personas que no les guste esa corrección. Entonces, el eneatipo 1 tiene muchos conflictos con las personas en este sentido, cuando empiezan a querer arreglar la vida de los demás. Los vemos a veces tratando de arreglarnos el cuello, ¿no? O limpiarnos la casa o algo que se movió. Entonces, como que es un poco intimidante, ¿no? El que lleguen a arreglar nuestras cosas. El eneatipo 1 también es una persona muy seria, le gusta mucho, depende de cómo sea sus valores, pero le gusta mucho, por ejemplo, la puntualidad o la limpieza, el orden. Son muy dados a ordenar las cosas, por ejemplo, por colores o alguna, por ejemplo, Mary Kondo es un 1, ¿sí? Por aspectos, o sea, de clasificando las cosas. O sea, el eneatipo 1 también es una personalidad que es muy dada como al trabajo, porque no le gusta estar pensando en emociones, ni tampoco en los problemas, pero es más como, si hay un problema, lo resuelvo. O sea, voy y hago algo para limpiar ese problema o para cubrir ese problema, para arreglar ese problema. Entonces, todo el tiempo están tratando de arreglar cosas, corregir cosas. Les llaman también los reformadores, porque les encanta como, estas reglas ya no sirven, vamos a hacer unas nuevas. Entonces, los que hacen las reglas muchas veces son eneatipos 1.
O sea, son los primeros que, por ejemplo, en un trabajo en equipo o en un grupo o en un trabajo, dicen, oye, aquí hay que poner reglas, porque si no esto se va a salir de control. Y son muy buenos, porque muchas veces necesitamos ese orden y esas reglas. Entonces, por eso les digo que las personalidades no son malas. Aquí el problema es que te identifiques tanto con el ego que tu personalidad se vuelva la parte importante de tu vida y creas que todo es arreglar problemas. O sea, en el caso del uno, hablando del caso del uno. Y realmente pierdes la esencia de la vida, que es divertirte, que es ser feliz, que es disfrutar la vida, que eso es lo que tendría que hacer el uno. En el caso del 9 se me olvidó decir, porque todo se integra a un número. Entonces, en el caso del 9 se va a integrar al eneatipo 3, que ya lo vamos a ver al ratito. Pero el 9 lo que tiene que hacer para ser su mejor versión, digamos, es ponerse metas, cumplir esas metas, ser exitoso, darse la importancia que no se ha dado, ser ese centro de atención que de repente necesita ser, como un eneatipo 3. Entonces, bueno, ahí vamos viendo características también hacia dónde tienen que ir. Y ya como que va quedando más claro de que dices, claro, lo que al 9, por ejemplo, le falta, que es como confrontarse, como dices tú, ser el centro o en las cosas importantes, hacerse notar, pues es ese equilibrio, ¿no? Y ya poco, poco lo podemos identificar más. Y sabes que ahorita que estabas hablando del 1, me pasó, o sea, inevitable que estaba pensando y lo peor es que, bueno, como que identifiqué a una persona de mi vida y que sí, a veces puede ser molesto, ¿no? Porque piensas que te lo dice por molestarte, de que oye esto, oye el otro, oye, pero como dices tú, no es como que por ahí, ¿no? Y fíjate que me da mucha risa que hasta incluso una de mis series favoritas es Friends, no sé si la has visto, en automático identifiqué a Mónica Geller. O sea, así Totalmente. como me estabas describiendo, yo nada más veía la imagen de ella. Y para los que Sí, los han visto, saben de qué hablo. totalmente, sí es un uno. Y mira, dijiste una cosa súper, súper importante. Muchas veces las personas cuando están en el eneagrama identificando los eneatipos, o sea, empiezan a descubrir estos aspectos y empiezan a decir, ¿sabes? ¿Hacia dónde voy como persona? ¿Hacia dónde me va a ayudar esta herramienta? Porque muchas personas me preguntan, oye, ¿para qué me sirve esto del eneagrama? O sea, realmente conocer mi personalidad y ya, o sea, me quedo con eso. Y no, es en ese sentido que tú mencionabas, o sea, para yo poder conocerme realmente a dónde tengo que ir con todo esto, hacia dónde voy. Entonces, cuando una persona está, digamos que en malos niveles, porque así se dice en Enneagrama cuando te sientes mal, o sea, cuando estás mal con la vida y con todo lo que te rodea, eh, sabes cuando conoces el Enneagrama hacia dónde tienes que ir. Porque entonces cuando te estás sintiendo mal es porque estás yendo al lado contrario, te estás desintegrando. Y mencionaste hace ratito una cosa súper importante por la que yo siempre me encanta impartir estos talleres de enneagrama y es porque mejora las relaciones con los demás. Cuando tú conoces tu personalidad, sabes en dónde están tus puntos débiles, pero también sabes los de los demás. Sabes por qué la otra persona está actuando de esa manera. Y tú lo decías ahorita, o sea, ¿por qué te corrige? ¿Por qué te hace o te dice esto? Es que no lo está diciendo de manera personal por molestarte, es que simplemente está saliendo desde su personalidad. Y eso ayuda muchísimo a mejorar nuestras relaciones, porque entiendes que el otro no está actuando de mala fe, no está actuando mal hacia ti, sino que simplemente está actuando bajo su personalidad. Sí cambia, ¿eh? Totalmente. Y bueno, entonces, eneatipo número 1, disciplinados, exigentes, organizados, las cosas bien hechas, como regidores, corregir las cosas, como esa parte de a lo mejor tener la razón, ¿no? O Sí, que todo lo razonan mucho, súper detallistas, cuidadosos, perfeccionistas, que incluso pueden llegar a ser grandes líderes o coordinar o dirigir, ¿no? Como equipos, jueces, tomadores de decisiones totalmente. y los que hacen las reglas, ¿no? Sí. Entonces, vamos ahora con el número 2. Sí, el 2. Mira, el eneatipo 2 confunde mucho porque es un eneatipo que le gusta ayudar.
le encanta siempre servir a los demás. Entonces tú nos vas a ver el típico que te empieza a ayudar a recoger la mesa después de una reunión y a llevar los platos, ¿no? A limpiar y casi que te los deja limpios, ¿no? O alguien te pregunta, oye, ¿pueden pasar por mí? Es el primero que levanta la mano y te dice, yo voy por ti. Es el que cuando te enfermas es el primero que llega a tocarte y a llevarte algo para comer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos queremos eneatipos 2 en nuestra vida porque nos están sirviendo, nos están ayudando muchísimo. La situación es que es engañoso porque ellos siempre creen que todo lo hacen bajo el amor, ¿no? La palabra del amor. Y entonces ellos pueden llegar a hacer cosas terribles y bajo ese concepto de amor, el concepto que ellos tienen de amor. Entonces lo hice por amor. Oye, pero lo dañaste, lo lastimaste, pero fue por amor, es por su bien, ¿no? Entonces, muchas veces nos confundimos porque los vemos tan cariñosos, tan amorosos, tan agradables al otro, porque son encantadores, que nos llegan a confundir. Y cuando estamos en medio de una situación, por ejemplo, con un tipo 2 en muy malos niveles, es muy difícil salir de esa situación porque son dependientes o codependientes. Entonces hacen unas relaciones muy enfermizas y pues podemos tener, por ejemplo, personas narcisistas en estos eneatipos 2, también en los 3. Entonces, no nos confundamos muchas veces con esta cara de bondad que es el eneatipo 2. Sin embargo, como siempre lo he dicho, yo estoy hablando ahorita desde el sentido del ego, ¿no? En la personalidad enferma. Pero la personalidad cuando está en buenos niveles es un 2 que nos va a servir mucho a la humanidad, o sea, que nos va de verdad a ayudar, pero sin ningún interés, porque el 2, aunque dice que todo lo hace por amor, siempre lleva como ese interés de por medio, el que mínimo me des las gracias, ¿no? El que después tú me ayudes a mí. Aunque ellos nunca lo van a admitir porque son muy soberbios, muy orgullosos, ellos te van a decir para nada, ¿no? Yo todo lo hago sin ningún esperar nada a cambio, o sea, pero muy en el fondo siempre están esperando algo. Entonces, cuando tú no le das eso que ellos están esperando recibir, es cuando se vuelven un poco agresivos y empiezan a querértelo demandar, ¿no? De alguna manera, chantajeando, manipulando, etcétera. Entonces, podemos ver a muchos dos que nos ayudan mucho y que son muy buenos y que nos ayudan en nuestra vida y que ese es su sentido de vida, pero cuando realmente se conocen a sí mismos y cuando no están esperando nada a cambio, cuando lo están haciendo, pero por el amor verdadero. Ok. De hecho, justo en las anotaciones que tenía aquí, estamos en el 2, sí. Sí, Es que el puede ayudador. haber, sí, que tienen también como que ese de que quieren ser reconocidos, ¿no? Pero a lo mejor que no lo aceptan, como que el otro vea lo que estoy haciendo y que en las profesiones pueden ser muchos que pueden ser maestros, enfermeros, doctores, cosas de recursos humanos o que tiene que ver con atención al cliente por lo mismo de que son súper, súper, súper serviciales, ¿no? Sí, vemos más que doctores, vemos más, por ejemplo, enfermeras, personas de cuidados, por ejemplo, paliativos, en asilos de ancianos, ¿no? Empleadas, por ejemplo, de servicio, de limpieza o en algún otro sentido, lo que tenga que ver, por ejemplo, hacen negocios de comida, les encanta hacer negocios o pasteles, pastelerías, porque a ellos les agrada que la gente llegue y que ocupe sus servicios, ¿no? Que lleguen y que le digan, es que me encantó tu pastel, es delicioso. Es lo mejor que les puedes decir porque lo están haciendo pensando en ti. Además, ellos saben perfectamente qué necesitas. O sea, cuando ellos están en una relación o viven en familia, ellos conocen a los miembros de su familia o a sus amigos más que ellos mismos. O sea, ellos saben qué estás necesitando. Y te hablan y te dicen, oye, te voy a llevar tu, no sé, suéter rojo que querías. Y tú, o sea, yo no se lo conté a nadie, ¿no? O sea, yo casi que un día lo expresé, pues lo captó o sabía que necesitabas algo para tu casa. Entonces, es esta persona que siempre te va a cubrir de detalles y que por eso se hacen como muy necesarios en nuestra vida y la gente nos volvemos muy dependientes de ellos. ¿No? A ellos les fascina que la gente dependa de ellos en cuanto a necesidades siempre. Oye, y algo que también anoté por aquí que digo, wow, que es como que realmente a lo mejor el miedo de ellos es dejar
o sea, que ya no sean necesitados, que ya no los necesites, ¿no? Totalmente. A ellos les da mucho miedo que no los quieras. O sea, ellos todo lo hacen por amor, por ese amor que quieren recibir de ti a cambio. Muchas veces, de verdad, el eneatipo 2 no está esperando que le regreses un objeto cuando te regaló, por ejemplo, un reloj o algo, ¿no? No está esperando eso. A veces está esperando de verdad que le digas gracias, te quiero mucho y que le des un abrazo y con eso ya le pagaste. Sin embargo, entonces se vuelve como un vicio para el dos, ¿no? Entonces la próxima vez va y ve a ver qué te lleva porque le diste ese abrazo cariñoso que estaba esperando recibir. Entonces lo importante es detectar estos aspectos cuando nos reconocemos en tipo 2, no estar cayendo en estos vicios, porque además se vuelve una situación enfermiza en cuanto a que el 2 empieza a ayudar tanto a los otros que se deja de lado y se empieza a enfermar. Además de que a veces se inventa enfermedades, sí se empieza a enfermar realmente y empieza a descuidarse mucho en cuanto a salud, aspecto físico, empieza a dejar su cuidado personal. Entonces es súper, súper importante si eres NA tipo 2 y nos estás escuchando, poner límites y decirle a la otra persona, hoy no puedo ir por ti, hoy me toca ir al spa o hoy me toca ir a hacerme las uñas, lo que tú quieras que estés necesitando en ese momento, porque son tus necesidades. Y si tú cubres primero tus necesidades, vas a poder realmente cubrir las de los demás. Entonces, es muy importante eso. Perfecto. Saludos, Celia. No, no sé, una amiga. Y a mis Bueno, amigas dos. a mis amigas, sí, sí, claro, yo creo que como te digo, es inevitable, ¿no? Que cuando empiezas de volada te lleva a algo. Yo creo que así debe de ser también para poder identificarnos en nosotros mismos. Bueno, Importantes. ahora vamos con el número 3. Claro, mira, el eneatipo 3 es un eneatipo que le encanta el éxito. Es lo primero que es, o sea, va a estar en su vida, ¿no? El ganar, pero el ganar para tener éxito. Una parte que le gusta del tener éxito es que lo volteen a ver y que lo admiren, que le aplaudan, que le den ese reconocimiento. Esa es la parte importante del 3, ¿no? Obtener un reconocimiento a cambio de sus logros y sus triunfos. Entonces los vamos a ver metidos mucho en situaciones o en lugares, por ejemplo, que tenga que ver con competencias. Digamos, en el deporte, ahorita muchos medallistas olímpicos los estamos viendo, ¿no? Y también en la política tenemos muchos en el tipo 3 porque quieren ganar, ¿no? Ganar las elecciones. También los tenemos en el medio artístico porque les encanta el aplauso. Entonces, ellos si obtuvieron el Grammy, el disco de oro, etcétera, etcétera, todo eso los motiva mucho a seguir haciendo una mejor película o una mejor canción, etcétera. Porque además viven del público, o sea, el público los alimenta, el que les dé aplausos, el que los admiren, etcétera. Entonces es un eneatipo que es muy vanidoso porque le encanta que por medio de su imagen él puede captar esas miradas. Entonces va a hacer todo lo posible por estar muy bien en el aspecto atractivo. No quiere decir que sea, por ejemplo, un eneatipo 1 cuida mucho su imagen para verse perfecto, pero un eneatipo 3 no es tanto la perfección, sino la admiración. O Como sea, vanidad. exacto. Pero podemos tener en el tipo 3 que como ya digamos que no se ven en el aspecto atractivo porque a lo mejor se les fue de más el botox o yo no sé. Entonces ahora le tienden a la exageración para seguir llamando la atención de esa manera. Entonces, si ya tengo los labios así de Botox, bueno, me voy a poner un poco más para ser la que tiene más Botox en los labios. Entonces, es una exageración ya porque ya se fueron del otro lado y sienten que de esa forma también pueden captar atención y admiración. Entonces, es un poco esto, ¿no? El cómo están buscando todo el tiempo. Ahora, el eneatipo 3 es una personalidad que está tan metida en sí mismo, o sea, tan ensimismada, que no le va a importar mucho la gente que lo rodea. Aquí es al contrario del 2, que está buscando la necesidad del otro. El eneatipo 3 está buscando su propia necesidad, ¿no? El donde tengo que ver y donde tengo que hacer yo las cosas. Entonces, muchas veces pasa por encima de su familia, de sus amigos, no les importa pasar compañeros de trabajo digamos que para poder ganar algo,
pisar a los compañeros de trabajo para poder obtener eso que estaban necesitando. Yo aquí me disculpo porque estoy hablando cosas terribles de cada personalidad, pero es lo que tenemos que hacer para que la persona pueda identificar esto, ¿no? Yo sé que tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, no vas esto no se va a saber en tu familia, tú lo sabes, punto. Y con eso es importante para que tú lo reconozcas, ¿no? Y hacer un cambio en tu vida. Y bueno, este es el eneatipo 3. Como decíamos, cuando van a su aspecto positivo, a su mejor versión, ellos tienden a ser coach de vida, por ejemplo, o coach deportivos, en donde ya no les importa tanto el triunfo personal, sino que están pensando en el triunfo del otro. O sea, ya tuvieron ellos tantos logros y éxito en su vida que ahora les preocupa que otros tengan también esos éxitos y se vuelven excelentes líderes y coach para apoyar a otros a que tengan esos triunfos. Entonces vemos a muchos entrenadores, por ejemplo, en el deporte también, que llevan realmente a sus, digamos que a las personas que están formando a tener éxitos en su vida. Entonces es muy importante también su labor. Pareciera que este eneatipo 3 como que está muy, muy, muy predominado por esta parte egoica, ¿no? Por el ego, Totalmente. pero que también puede hacer muchas cosas buenas por los demás, como dices tú, ser Sí. coach, líder, pero como que a lo que percibo de como lo dices, como que una vez que lo haya hecho yo, porque pues no lo vas a hacer tú primero, ¿no? Primero yo y ya que lo haga, ahora sí, ¿no? Exacto. La situación es que muchas veces se pierden porque es tanta la adrenalina de sentir el éxito en la vida y esa satisfacción personal que, como dices, se vuelve tan egoica que se quedan como viciados en esto. Y entonces soltar este triunfo para dárselo al otro se vuelve imposible, ¿no? Es como un reto muy fuerte para el eneatipo 3. Entonces, cuando realmente logran desprenderse de ese ego, realmente van a la esencia, ¿no? A su alma, a su espíritu, y es cuando van a poder realmente hacer esto por los demás. Perfecto. Bueno, vámonos con el Con el número 4. 4, sí. Así es. Bueno, el 4 es un eneatipo enigmático, es un eneatipo muy, muy sensible y lo que más le preocupa es sentirse como comprendido, ¿sí? Le encanta embellecer las cosas, es el artista del eneagrama. No quiere decir que los demás no sean, lo que pasa es que el 4 es el tipo hipersensible del eneagrama y eso lo convierte en que esa sensibilidad puede expresarla en el medio artístico. Son artistas en algún sentido. Muchos 4 a veces me los encuentro con todas las características de 4 y le pregunto, oye, ¿y te gusta el arte? ¿Haces alguna cosa artística? Me dicen, no, no hago nada, pero resulta que son estilistas. Y dices, claro que haces, ¿no? Ese es un arte, ¿no? El poder arreglar el cabello o las uñas, decorar algo, es también una forma de arte. Ellos no se reconocen artistas porque no están, digamos que el ser estilista no está en las bellas artes, pero no quiere decir que no seas artista. O, por ejemplo, son cocineras excelentes o chefs, y entonces eso también es ser artista, ¿ok? Y siguen siendo 4. Lo que pasa es que no es nada más el arte que conocemos, como por ejemplo el tocar un instrumento o el pintar un cuadro. Entonces podemos encontrar 4 también en otros aspectos de arte, que es embellecer las cosas, decoradores de interiores, etcétera. Bueno, el eneatipo 4 siente que la gente no la comprende, se siente muy diferente a todos los otros 9 eneatipos, ¿no? Esa es una característica muy común del 4, cuando siente que tiene que ser diferente, no nada más se siente diferente, sino que además ya empieza como a remarcar ese sentido, en tengo que verme diferente. O sea, yo no puedo ser igual que todos. Empieza como a convertirse en su propio versión de ser humano y entonces a veces los vemos vestidos de una manera muy diferente a todo lo común que se está usando o en la forma de comportarse también se vuelven como, si la tendencia es ser así, ellos van a ir en contra de esa tendencia para ser diferentes. ¿Okay? Además, son personas muy, muy sensibles, como lo decía, entonces tienden a llorar mucho, a expresar sus emociones de alguna forma.
Para que entiendan un poco a los cuatro, es tal la cantidad de emociones que están sintiendo que se desbordan. Entonces, por eso los vemos llorones y la gente no los entiende porque dicen, de todo lloras. O sea, yo me identifico con el tipo 4 y entonces cuando estaba más chica me decían, bueno, tú pareces jarrito de Tlaquepaque, los que son de Guadalajara saben, o sea, que es los jarritos de barro que con cualquier cosita se rompen. Entonces, ese es un dicho que te dicen, ¿no? Cuando eres tan sensible. Lo que pasa es que es también por tus propios dones y también por las propias misión de vida que tiendes a ser tan sensible, ¿no? Yo antes no lo entendía, entonces simplemente nada más decía, pues soy llorona, punto. Pero ya después vas entendiendo un poco. La verdad es que cuando empiezas a ser tu mejor versión, dejas de llorar, así que no tengan miedo. O sea, yo la verdad es que no me considero mi mejor versión, todavía me falta mucho, pero sí creo que he dejado mucho de lado todas esas emocionalidades y he podido saber manejarlas de acuerdo al eneagrama y otras herramientas que he estudiado. Entonces, sí ayuda mucho el podernos conocer y aprender, porque si no sufres demasiado, ¿no? El 4 es un eneatipo que sufre mucho, sufre por todo. De hecho, cuando habla parece como que se está quejando de la vida, ¿no? Su tono de voz a veces es así, quejumbroso. O sea, como que lo que está hablando, ay, va a llover, ay, yo no sé qué, todo siempre es así como una queja. También tienden mucho a la melancolía. Es una forma en que ellos obtienen esta inspiración, por ejemplo, cuando eres escritor o cuando eres pintor o músico, muchas veces tiendes a esa melancolía, ¿no? Y es donde vas y encuentras estos recursos del pasado, en donde añorabas el no sé qué, y entonces los traes al presente y haces una obra maestra con todo eso. Entonces, a veces sí se permiten un poco los cuatro ir hacia el pasado y a tocar esa melancolía. Lo importante aquí es que no se queden en el pasado y que no se queden en la melancolía ni en la tristeza, porque si no, los atrapa y entonces se vuelven muy deprimidos, se vuelven muy tristes, ¿no? Y personalidades muy apartadas, por ejemplo, de la sociedad, etcétera. No es un eneatipo propiamente antisocial, o sea, el 4 muchas veces es social. Depende también porque hay dos versiones de 4, que es el 4, digamos que extrovertido, pero no es extrovertido, ahorita les explico, y el 4 introvertido, ¿ok? Pareciera que es extrovertido porque es más abierto con las personas y habla mucho, pero si te das cuenta, casi siempre va a estar haciéndote preguntas hacia ti. O sea, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Qué hiciste? Y cuando tú le regresas una pregunta hacia algo que tenga que ver con sus emociones, sobre todo, por ejemplo, ¿y cómo te sentiste? Te va a cambiar la temática. A lo mejor te contesta muy brevemente como, bien, oye, ¿y cuando fuiste al viaje? Sí, te cambia el tema. Entonces, pareciera que son extrovertidos, pero no lo son. También son introvertidos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el eneatipo 4. Muchas personas no les tienen paciencia porque sienten que, pues, que no los entienden. Entonces, es un poquito como, siempre le digo a la gente, tú a un eneatipo 4 no le digas lo que tiene que hacer, en primer lugar. No le digas tampoco, te entiendo, ¿No lo porque ellos entiendes? siempre te van a decir, tú no puedes entenderme, ¿no? O sea, ¿qué me vas a entender si no has vivido esto? Entonces, además, siempre tienden como a exagerar en lo que les pasó. Entonces, es más bien como preguntarle, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Cuando ellos se están quejando de algo o cuando están muy tristes, esta pregunta es muy importante para un 4, el cómo te sientes, porque eso ya va hacia la empatía y cuando te responda, no le estás dando soluciones, simplemente déjalo hablar. Se necesitaba expresar de alguna forma de todas sus emociones y para en la tarde a lo mejor va a estar pintando un cuadro o estar feliz haciendo sus actividades. Pero muchas veces es importante que diga lo que está sintiendo, ¿no? Y a lo mejor simplemente con ok, ¿qué quieres hacer con esto? Le vas a ayudar mucho. Entonces es un poquito eso, ¿no? Tenerles esa paciencia. Y bueno, y por ejemplo, eso que dices que son súper, súper sensibles, pero también eso puede ayudar muchísimo en todo como en la parte de trabajo, porque por ejemplo, según entiendo de ahí, puede haber muchas personas que, pues por ejemplo, tú que eres sanadora, terapeutas, angiólogos, o sea, por esa misma sensibilidad, todo lo que tiene que ver con arte, con creatividad,
o sea, esa misma sensibilidad como que les da pie a poderse justamente dedicar a lo que se dedica, ¿no? Exactamente, Abby. Fíjate que yo no entendía, por ejemplo, esa sensibilidad que te decía yo al principio, sentía como que era demasiado, ¿no? Y que esas emociones me desbordaban. Cuando empiezas a entender mucho el sentido de vida y empiezas a saber entender al otro también, pero porque tú ya te conociste, o sea, ya fuiste 20 veces hacia adentro. El 4 tiene esa capacidad. Como vive muy ensimismado, muy introvertido, está mucho tiempo en contacto con sus emociones, sabe perfectamente cómo está sintiendo el otro. Entonces es mucho más empático que otros eneatipos. Y eso ayuda mucho, por ejemplo, con la intuición también. A mí me ha ayudado a entender a mis pacientes cuando vienen a terapia y que muchas veces ni siquiera sé por qué los estoy entendiendo, ¿no? O sea, muy en el fondo les digo, es por esto y me dicen sí. Entonces es esta sensibilidad que alcanza a conectar con la otra persona y a poder ayudarle o darle una solución, ¿no? A ese problema que estaba presentando. Entonces, creo que esa es lo importante cuando nosotros descubrimos el eneagrama. No es para nada más estar conociendo, soy perfeccionista, soy ayudador, no, sino que simplemente es para darnos cuenta que esta herramienta nos ayuda, como decimos y lo repetí desde el inicio, a nuestra misión de vida. Entonces, cuando conocemos realmente quiénes somos y qué hacemos, nos va a ayudar mucho en lo que estamos desempeñando actualmente. Entonces, a entender el por qué de repente recibo un mensaje o por qué de repente mis manos tienen energía y por qué de repente, si las pongo cerca de ti o por algo que estudié, pude detectar esa energía y poder decir, el otro decirme, oye, se me quitó el dolor de cabeza. Entonces, es muy, muy importante también sentir ese aspecto, ¿no? Te comparto súper rápido. Cuando yo tomé un curso, por ejemplo, se trataba de sentir la energía para poder sanar con unos puntos como si fuera acupuntura, ¿no? Pero era digitopuntura. Cuando yo estaba haciéndolo, yo sentía las pulsaciones y mis compañeras no. Entonces yo decía, pero ¿por qué si yo soy nueva en esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Entonces, es este sentido que te da el sentir, lo vuelvo a, valga la redundancia, el sentir. Entonces, captaba más rápido a lo mejor este sentir. No quiere decir que las demás no lo sintieran, sino que al ser hipersensible, pues detectabas esa energía, ¿no? Y eso me ayudó mucho en el momento que, por ejemplo, una paciente llegaba y me decía, oye, me duele la espalda, yo inmediatamente nada más con sentir la espalda decía, aquí está tu problemática, porque sentía las pulsaciones. Entonces, ese es el aspecto que te ayuda, esa sensibilidad. Y digo en mi caso, ¿no? Pero puede haber otras personas que lo estén haciendo con la música. Por ejemplo, hay escritores que con los impulsos de la música están sanando a otras personas y no se dan cuenta, simplemente se creen artistas, pero están sanando a otras personas. O con la voz. Al momento que estás, yo tengo una amiga que canta precioso y siempre le digo, es que tú sanas con la voz. Entonces, siempre que estás cantando, Irene, un saludo por si me escuchas, siempre que está cantando, sana al otro y no se da cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando nosotros aprendemos a conocernos, toda la información va a estar ahí dentro de nosotros, seas la personalidad que seas. Wow. Oye, pues mira, sí está muy interesante todo esto. Y justo, yo era el tipo 3, ¿no? Según yo. Pero ahorita que escucho el 4 digo, ay, yo también tengo un chorro del 4, o sea, ya sé que eso no se puede, pero soy una mezcla. Y a lo mejor los que están allá, digo, todavía no terminamos de decirlos, pero pueden estar así igual confundidos. Y ahorita al final les voy a decir, porque en tu página web justamente está para hacer un test, ¿no? Y para que también ahorita nos des tus redes y todo, por si alguien quiere como que, pues, saber más o que los puedas ayudar a trabajar justamente en esto. Sí. Pero bueno, vamos ahorita con el 5. Sí, hago un paréntesis porque sí se puede. Si eres 3, acuérdate que puedes tener a la 4. Entonces te da muchas características del 4. Ya sé que seas un 4 con ala 3 o ya sé que seas un 3 con ala 4. Entonces depende de cuál es tu prioridad. O sea, ¿qué es lo que de repente, y les digo a todos los que nos están escuchando, cuál es lo que de repente tú te despiertas en el día y te motiva a seguir, ¿no? Entonces, eso que haces todos los días, muy inconscientemente, es tu personalidad. O sea, y es donde nos distinguimos de los demás, ¿no?
Entonces es un poquito lo que te mueve y el cómo te mueve a hacer las cosas. Y bueno, vamos con el 5. Entonces, el enetipo 5 es esa personalidad que le gusta el saber, le gusta el conocimiento. Entonces, siempre va a estar como buscando investigar las cosas, cómo funciona esto, de qué está compuesto aquello, cuáles son las propiedades de esta planta, cómo le hago para sacar la vacuna del COVID. O sea, todo esto siempre va a ser una personalidad que está investigando, investigando, leyendo, leyendo, sabiendo, sabiendo, ¿no? Le importa mucho, mucho el conocimiento y el saber. Él quiere saber todo y saber cómo funciona todo. Muchas veces los 5, esto sí es una personalidad más introvertida, es una personalidad que no le gusta socializar, no le gusta mucho el contacto con la gente. Muchos 5 piensan que vienen a este planeta a observar, o sea, y piensan que vienen de otro planeta solamente como a observar y estudiar al ser humano. Entonces, ahí a veces ellos no se consideran como parte de este gremio del ser humano, ¿no? Ellos sienten como que están simplemente estudiando al ser humano. Bueno, los eneatipos 5 también les gusta tener como un espacio en donde ellos, digamos que es como su santuario, donde no les gusta que la gente entre, mueva las cosas, porque si estaban investigando acerca de cómo son las ranas verdes del agua, o sea, ellos dicen, aquí tengo 3 ranitas y tengo la investigación y tengo las hojas, aunque se vea un desorden, si alguien entra a limpiarles ese desorden, ya les movió toda su investigación. Entonces, no les gusta que nadie llegue y toque nada. Tienden a ser muy coleccionistas de cosas, según lo que sea su interés de investigación. Entonces, pueden estar coleccionando cosas y los vemos muchas veces sus libreros, porque se caracterizan muchos 5 por tener esos libreros llenos de libros. Tener ahí colecciones de algunas cosas, no sé, pueden ser piedras, hojas, muñequitos de colección, etcétera, ¿no? Según lo que sea. Entonces, ese es eneatipo 5. Ténganles paciencia cuando están investigando, ellos se encierran y están investigando, entonces no los dejen ahí solos, aunque no les guste la compañía, de repente pregúntenle, ¿estás bien? O llévenles algo de comer, porque tienden de verdad a no comer como unos 3 días, o sea, porque están haciendo su investigación, entonces se les olvida, no es que no quieran, se les olvida, están tan metidos en esto. ¿Qué es importante para el 5? Ellos necesitan reconocer que este conocimiento acumulado no va a servir de nada si se queda ahí para ellos y para ellos mismos, o sea, para ellos solos, ¿no? Ellos tienen que compartir este conocimiento a la humanidad porque es muy, muy importante su investigación. No se dan cuenta de esto, ellos piensan que todavía les faltan 5 años para acabar la investigación y a lo mejor ya tienen todo un documento en donde pueden ayudar ya a la humanidad. Entonces, es muy, muy importante reconocer esto y compartirlo, porque el eneatipo 5 tiende a ser muy avaro en cuanto a esto del conocimiento, ¿no? Como a no compartirlo. Entonces, es súper importante que se den cuenta de esto, porque nos van a beneficiar mucho a la gente. Mucho de lo que tenemos actualmente es porque los 5 han hecho esta investigación y han compartido, por ejemplo, una vacuna, una medicina, etcétera, ¿no? Todos los investigadores, muchos son 5. Qué interesante. Bueno, vamos con el 6. Bueno, el eneatipo 6 son personalidades que les gusta mucho la seguridad. Ellos quieren como sentir que este mundo es seguro, pero en todos sentidos. Entonces eso los hace ser personas muy leales, porque para ellos la confianza es muy importante y el sentir que tienen amigos cercanos leales es súper importante porque eso los hace sentir seguros. También les gusta por lo mismo ser personas de confianza, personas muy, muy leales hacia otros, porque para ellos eso es importante. Ellos tienden mucho a seguir las normas, no tanto las reglas, sino la norma. O sea, si está escrito que la norma es no pasarte un semáforo, entonces no te pasas el semáforo porque puedes dañar a otro. Pero si ellos ven que, por ejemplo, a un lado está, por ejemplo, el personal de tránsito y se pasa el alto, entonces ellos decían, oye, espérame, yo estoy creyendo en ti y ahora tú te estás pasando el alto, ahora yo no creo tampoco en ti, ni creo en estas normas. Y ahora se pasan todos los altos. Dejan de creer en eso
y ellos pueden romper ahora todas las normas, ¿ok? Es muy, muy importante porque ellos se basan en la autoridad, en quién estoy yo siguiendo para seguir esas normas. Pero si te veo a ti incumpliéndolas, entonces ya no eres alguien en quien yo confío, ni tampoco alguien a quien yo voy a seguir, y entonces ahora rompo todas esas normas o me las brinco simplemente, ¿no? Entonces eso es importante. El 6 es una personalidad que duda muchísimo, desconfía mucho. Aunque seas una persona que te conoce toda la vida, va a seguir desconfiando y es por su naturaleza. También les gusta como o sea, algunos eneatipos. Vamos a ver que aquí hay dos tipos de eneatipo 6, el fóbico y el contrafóbico. Entonces, el fóbico es esa personalidad que siempre la vas a ver un poco más nerviosa, hasta hacen sus manos un poco así, digo, las aprietan para los que no me están escuchando. También tienden un poco a tartamudear más, a hablar más inseguramente. A veces no hablan mucho y cuando hablan, hablan muy bajito y luego ya dicen las cosas, ¿no? Cuando se sienten seguros, hablan muy bien, muy fluido y no tartamudean ni nada. Y estamos con y está en el tipo contrafóbico, el 6 contrafóbico, que es todo lo contrario. Los vemos trepados en el edificio, brincando de un lado a otro, echándose el paracaídas, etc. Pero no quiere decir que no tengan miedo o inseguridad. Lo que pasa es que están retando ese miedo todo el tiempo. Ellos buscan en esta forma de retar su propio miedo como el ya no sentir ese miedo que están sintiendo todo el tiempo. ¿Okay? Es que el 6 siempre está muy temeroso por dentro. Tienden a estar pensando demasiado. Todo el tiempo su cabeza es esa bola de estambre enredada. No como el 9 que decimos que su vida es ese enredo, sino que el 6, su mente es ese enredo. Está todo enredado, hecho un caos. Está lleno de pensamientos todo el tiempo. A veces no pueden dormir bien porque están pensando todo el tiempo. Tienen que frenar esos pensamientos de repente. Les hace mucho bien, por ejemplo, meditar, tomarse tés relajantes, ese tipo de cosas, porque tiende a ser un eneatipo muy estresado. Y por lo mismo luego tienden a tener muchas enfermedades nerviosas, ¿ok? Luego el eneatipo 6 tiene que integrarse al 9, donde se vuelve más tranquilo, más relajado, más pacífico, ¿okay? No tan en conflicto consigo mismo y con los demás. Entonces ese es un poco hacia dónde tendría que ir el 6. Oye, Vera, y por ejemplo, en el área laboral, ¿en dónde puedes más o menos ubicar a un número 6? Por ejemplo, muchos eneatipos 6 están en el lado de la justicia, ¿sí? O en donde están, por ejemplo, soldados, como decía, personal de tránsito, todos los que tengan que ver con seguridad. Por ejemplo, también en hospitales, o sea, en donde tengan que encargarse, por ejemplo, de todo el aspecto de esterilizar los instrumentos, o sea, todo lo que tenga que ver, que no falte, por ejemplo, nada. Ellos son muy dados a cuando, por ejemplo, salen a algún lugar, llevar todo lo necesario, sobre todo para la salud, ¿no? O sea, medicamentos, cosas, etcétera. Entonces, en toda esa área de la sanidad, por ejemplo, hay muchos eneatipo 6, por ejemplo, muchos podrían ser también médicos, pero te digo, muchos también están en este aspecto como de la seguridad. Seguridad, por ejemplo, también de políticos, de personas religiosas, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con seguridad hacia el otro. O sea, por ejemplo, un 6 ni de chiste, bueno, yo creo que ya ahorita todos, pero ni de chiste ahorita sale si es un gel, si es un spray antibacterial y todo, ¿no? Sí, aunque aquí, bueno, no quiero ya mencionar otros temas, pero vendría también otro aspecto que es el de que los eneatipos pueden ser conservación, pueden ser también sociales o pueden ser también de transmisión. Entonces, muchos otros eneatipos podríamos confundirnos con un 6 cuando somos conservación, porque nos preocupa la vida, nos preocupa la seguridad y la salud, pero no quiere decir que seamos un 6. Entonces ahí se me confunden muchas personas porque piensan que son 6 por este sentido del conservar, pero resulta que a lo mejor eres un 1 conservación. ¿Ok? Entonces, pero a lo mejor eso ya sería otro tema más a futuro. Ahí lo checamos en otro episodio. Sí, claro, vamos a hablar de los subtipos.
Sí, claro, pues es que es algo muy, muy extenso y ahorita solamente quiero como que tengan también las personas una idea y que obviamente ya como comenté hace rato, si quieren profundizar más o que los puedan ayudar más a entender esto, pues bueno, ahorita vamos a dejar tus redes para que se puedan acercar contigo, que tú eres la experta aquí, pero sí que puedan tener como que un contexto o al menos esa semillita de decir, ah, puedo ser y quiero saber si mi ala es esta o este, porque realmente es inevitable a veces que diga, sí, tengo de este y tengo de este y tengo de este, pero hay uno con el que más, ¿no? Entonces, vamos ahora con el 7. Con el 7. Mira, este eneatipo es muy divertido porque a él le importa mucho el ser feliz. O sea, siempre está queriendo gozar la vida. Entonces es un eneatipo que va a tender a estar como siendo optimista. Todo siempre trata de ver el lado bonito a las cosas. Le encanta estar planeando cosas. O sea, es desde que se despierta hasta que anochece ya está lleno de planes. Y además está planeando, por ejemplo, dice, hoy en la tarde voy a ir al cine, pero después del cine me voy a ir a cenar con mis amigos. Y el viernes me voy, o sea, ya está planeando todo hasta para el viernes y que dices, espérame, todavía disfruta, ¿no? El momento. Y estás en el cine y estás pensando en la cena del rato que tienes. Entonces no disfruta ni una cosa ni la otra porque está planeando, planeando, planeando. Y le gusta siempre estar como probando esta diversión de la vida. Le encanta como, no le gusta sentir el dolor, no le encanta sentir situaciones donde se sufra, ¿no? Entonces, cuando él ve que alguien está sufriendo, pues le cuenta chistes, trata de animarlo, porque sobre todo si es alguien que es cercano, no le está gustando sentir este aspecto doloroso o muy sentimental de la otra persona. Entonces va a estar tratando como de sacarlo de ese estado para llevarlo a su estado de felicidad. Entonces, este eneatipo disfruta mucho la vida, mucho, pero a final de cuentas está tan en tantos planes que se olvida realmente de disfrutarla o de disfrutar ese momento presente. Entonces, es un número, una personalidad que tiende mucho a estar en el futuro, a estar viviendo en el futuro. Entonces, por lo mismo, no se da permiso de estar gozando realmente lo que construyó en el presente. Son personas que tienen mucha suerte. Yo siempre los he visto con una suerte tremenda, porque acuérdate que lo que tú piensas lo atraes. Entonces ellos están todo el tiempo pensando en este bienestar, en ese sentirse bien, en ese planear cosas divertidas y de repente les llega que se ganaron un viaje, o sea, sí, literal. Entonces son tan suertudos porque lo estaban atrayendo. La situación es que realmente aprendan a disfrutar ese momento, ¿no? Que se centren en esa situación única y exclusivamente, porque ellos tienden a hacer 5 cosas al mismo tiempo. Entonces tendrían que irse como ellos se integran al 5, que es de estar, como les decía yo, investigando una cosa a la vez. Así el 7 tendría que centrarse en una cosa a la vez. Si hoy tocó ir a Cancún de vacaciones, pues estás en Cancún. O sea, olvídate de planear el próximo mes o el año que entra. Disfruta realmente esas vacaciones y haz lo que tenías que hacer, que ya planeaste. O sea, porque luego ya tienen pagado el viaje desde acá, la experiencia de ir a, no sé, al velero, y ya estando en el velero están pensando qué iban a hacer en la noche en el bar, ¿no? Entonces, ya lo disfrutaste, ya lo pagaste, ahora gózalo y estate ahí, ¿no? Bueno, ese es el 7, le encanta probar de todo, y en los libros dice que si el 7 no tuviera valores, probaría lo que fuera. Entonces, muchas veces al 7 lo que lo detiene son sus propios valores, de decir, no, hasta aquí llego, ¿no? Porque si no, no se sabe poner límites, le cuesta mucho trabajo. Y ellos son, como les digo, en un buffet, por ejemplo, van y se sirven un plato lleno de cositas para estar probando de todo. Y dejan a veces el plato completo, pero ya probaron todo. O sea, es así el 7, ¿no? Ese es el sentido del 7, lo que disfruta de la vida. Esa parte de que dices que planean mucho, se puede llegar también a ser como que quieren controlar todo, o sea, que son muy controladores o no está una cosa con la otra. No, el 7 no es tan controlador como vamos a ver que es el 8. El 7 más bien lo que quiere, sí quiere llevar a otros a sus planes. Y ese es en el sentido donde él controlaría un poco, como el, yo hoy quiero pasármela bien, entonces quiero que tú también te la pases bien conmigo. Si tú estás aburrido en esta fiesta,
entonces la fiesta no está divertida. Entonces vamos a darles a todos un poquito de tequila para que esto se anime. ¿Sí? Entonces vamos a contar chistes, ¿no? Porque esto yo me encargo, ¿no? Cuento los chistes para que esto se vuelva más divertido. O vamos a hacer un juego divertido en donde todos participen, etcétera. Entonces son muchas veces los que organizan estos eventos para que sea tan divertido. Entonces, en el sentido que ellos controlan es en este sentido donde sí quieren verte feliz. Si se cae el ánimo, no está funcionando mi diversión. Ahí es donde ellos empiezan a querer controlar. Y por ejemplo, un 7, ¿en dónde lo ves trabajando, más o menos? Bueno, los 7 muchas veces son, por ejemplo, tienen agencias de viajes, tienen lugares donde organizan eventos, son muy, muy buenos para organizar eventos. También muchos, por ejemplo, están en el medio artístico, en todos los que hacen cómics o que hacen este sentido como, se me fue ahorita la palabra, pero que están actuando, contando chistes. Comediantes. Comediantes, exactamente. Y también escriben libros, por ejemplo, acerca de todo esto, de chistes o caricaturas o todo lo que tenga que ver con algo divertido. Entonces también pueden tener, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita a la mente un lugar para jugar gotcha. O sea, es este juego que se disparan nosotros porque es divertido, o sea, que no tiene balas, ¿no? Que si no te llenas de pintura. Algo así, ellos no van a buscar lugares aburridos para trabajar. Tiene que ser algo divertido. Muchos andan ahorita, por ejemplo, en el TikTok, haciendo TikTok, son muchos 7. ¿Qué dices? Son influencers. Algunos también son influencers, sí, porque les encanta, pero no van a hacer algo serio, sino son los que andan bailando, haciendo algo divertido. Va, pues vámonos con el 8 y último eneatipo que nos queda. Bueno, el 8 es ese eneatipo que sí le gusta controlar. Pero aquí la gente se me confunde mucho cuando les digo que les gusta el control, porque todas las personalidades de alguna manera les gusta controlar. Entonces, me gusta cambiar a veces la palabra porque les gusta sentir el poder. Y esa es característica de 8. El 8 lo que está buscando muy internamente es poder tener ese poder hacia los demás, o sea, ese controlar a los demás, pero con un poder, ¿sí? O sea, se les dice que son los líderes en el eneagrama, pero muchos eneatipos, más bien todos los 9 son líderes también. Entonces también en ese aspecto se me confunde porque dicen, yo soy líder, entonces soy 8. Y a muchos me los he cachado que les encanta ser 8. O sea, y me dicen, yo soy 8, hasta que empiezo a contarles los aspectos negativos. Entonces ya dicen, creo que no soy 8. Cuando yo le cuento a un 8 los aspectos negativos del 8 o la parte oscura del 8 y no digamos que no le importa mucho, entonces realmente sí eres 8. O sea, cuando realmente no le encuentra preocupación. No les encanta descubrirse, pero no sienten así como un dolor terrible. Ya hasta que hacen conciencia se dan cuenta del daño que pueden hacer. Un eneatipo 8 es ese eneatipo que vemos queriendo controlar a los demás, pero con poder, como ya lo dije. Es un eneatipo que busca que los demás hagan cosas para sí, o sea, para él. Le gusta mandar, le gusta que las personas lo obedezcan, pero en el momento. Y si están muy dañados emocionalmente o no están en buenos niveles, digamos que si las personas no le hacen caso en el momento que ellos quieren, pueden llegar a lastimarlos físicamente o verbalmente. ¿Okay? Son personalidades que dicen, lo quiero ahorita y lo quiero ya. Y si tú lo haces, cumpliste, ¿no? Entonces sigue siendo como de su tribu. Ellos les encanta moverse por tribus y sentir que la gente está en su manada, ¿ok? Ellos, yo siempre les digo, los comparo que es como este león de la selva, porque le gusta tener a su manada. Y si ve que alguien se está saliendo un poquito de esa tribu, de esa manada, o se salen completamente y los sacan, los excluyen, o van y los jalan otra vez a llevarlos hacia adentro, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás yendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué le haces caso a esta persona? Si siempre me haces caso a mí, vas para adentro. Y muchas veces las personas se ven muy conflictuadas de poderse salir de ese círculo,
por cómo son estos eneatipos 8 y no los deja, ¿no? Si al eneatipo 8 le conviene a esa persona dentro de su círculo, no lo va a dejar salirse tan fácilmente. Si digamos que ya no le sirve para nada y no le importa mucho, lo va a dejar ir tranquilamente. No lo vuelve a aceptar en la manada. Entonces es un poquito, ¿no? El cómo se maneja el eneatipo 8. Los vemos muy metidos, por ejemplo, en el mundo de la política, definitivamente. Los vemos también son líderes empresarios también, que digamos que están controlando personas, industrias, etcétera. Y pues bueno, ese es el eneatipo 8. No quiere decir que no los encontremos en otras áreas. Por ejemplo, Picasso era un 8, o sea, entonces podemos ver también ahí personalidades del medio artístico en otras personalidades, ¿no? En otras áreas. Oye, pues qué padre, Bere. La verdad, yo creo que sí, las personas que nos están escuchando como que se pudieron identificar un poco, pero hay un test en tu página que ahí lo pueden hacer, todavía está. Creo que Sí, es www.beremarquez.net, ¿es correcto? así, correcto. Y también lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí lo tengo también, pueden llegar directo al test. Y en mi Instagram me encuentran como Bere Entre Voces. Oye, Sale. Bere, ¿y tienes cursos, talleres? Dinos todos dónde te pueden encontrar. Si alguien dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho, pero me gustaría entenderlo más para poder trabajarme, para poder tener una mejor relación con los demás. Cuéntanos todo. Claro que sí. Mira, me gusta impartir talleres. Tengo dos talleres, uno que es enneagrama básico y el otro que es enneagrama avanzados. Abrí enneagrama avanzados porque muchas personas conocen el básico, conocen la herramienta y les sirve para su vida y hasta ahí dicen ya, con esto es suficiente. Pero hay muchas otras personas que les encanta seguir como adentrándose en la materia del enneagrama, entonces por eso está avanzado para las personas que quieren saber más acerca del enneagrama. Se quedan, créeme, muchas personas muy interesadas en toda la información, que es muy extensa, y por eso se van a enneagrama avanzados. Y generalmente lo abro, yo creo que voy a abrir uno ahora en septiembre, entonces lo anuncio en mi Instagram, también en mis páginas, en mi página que dices de Bere Márquez, ahí también lo van a encontrar. Y pues bueno, esos talleres duran aproximadamente 3 días y son 2 horas más o menos el día. Entonces son muy breves, he tratado de hacer así la información para que la tengan, porque sé que ahora el tiempo es como apremia, ¿no? Como que la gente busca cursos más cortitos y tener la información que necesitan y pues bueno, así está el taller. Sino que queremos saber todo a la de ya. Y de Así hecho es. también está tu podcast que es Entre Voces, que lo pueden escuchar también en Spotify, en todas las plataformas. Como quiera, ahorita, al final, ya sea del video o de la plataforma que lo escuches, va a estar la descripción para que cómo era, a dónde me meto, ahí va a estar todas las redes de Bere para que la puedan contactar si quieren saber más de esto. Y Bere, yo encantada, fue un episodio maravilloso. Y te quiero regalar también como agradecimiento de tu tiempo mi libro que está aquí atrás. Al Wow. ratito nos ponemos de acuerdo, te lo mando para que para mí va a ser un honor que lo tengas también. Y justamente hoy hablamos mucho de tu mejor versión. Sí. Creo Me que encanta. se patrocinó solo. Ay, muchas gracias, Abby. Mira, no sabía cómo se llamaba tu libro, ¿eh? Y la verdad no lo había visto y te agradezco muchísimo. Claro que aprecio mucho, mucho el regalo y lo voy a leer todo. Y pues bueno, las demás personas que lo están escuchando ya saben, vayan a comprar ese libro porque seguramente les va a ayudar a hacer su mejor versión. Sí, lo pueden encontrar en amazon.com, Amazon MX y próximamente les tengo una sorpresita porque ya va a estar disponible en una librería, pero más adelante les doy la información. Bere, Me mil encanta. gracias, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que aprendimos en este episodio y recuerden, si quieren saber más, váyanse a las redes de Bere, contáctela y van a ver que esta herramienta les va a ayudar muchísimo en su vida. Así que gracias, Bere. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.